Quisiera saber si la Biblia admite la presencia de extraterrestres en la Tierra. ¿De quién? Extraterrestres. Dice, toman como evidencia la construcción de las pirámides y de Machu Picchu, entre otros. Bueno, esos extraterrestres son los ángeles caídos, que han dejado su huella, ¿verdad? ¿Quién les dio esa sabiduría a los mayas para poder hacer lo que hicieron con los calendarios, sin computadoras, sin calculadoras, sin telescopios? ¿Qué civilización, qué conocimiento le dio a los egipcios o a los que hicieron las pirámides de Egipto para hacer que rocas de 15 toneladas que ni siquiera existen en el Cairo, ni cerca de Egipto, de dónde las trajeron todavía no saben, pueden haberlas puesto junto y partirlas como mantequilla, ensamblarlas una a otras, como las de Machu Picchu, como las de Stonehenge? Todo esto es obra de que el mundo ha sido visitado por extraterrestres. Nada más que estos extraterrestres, la Biblia es la única que los desenmascara. Y no son extraterrestres, ¿verdad?, de Júpiter o de Marte, son ángeles caídos que la Biblia revela que vienen al mundo a proporcionarnos conocimiento para comprar nuestras almas y engañarnos y llevar al final al mundo a su propia autodestrucción. Entonces, claro que existen los extraterrestres, pero son los ángeles caídos y los que sirven a Dios, que nos ministran y nos ayudan a que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Qué significa el arrebatamiento de los 144,000? ¿Qué significa? Dice, ¿qué significa el arrebatamiento de los 144,000? Pues que fueron arrebatados, ¿verdad? Bueno, eso desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, creo que sí estoy tratando de entenderla, captar la pregunta. Tal vez, ¿qué significa teológicamente? No, me imagino que es eso. Bueno, es importante que entendamos lo siguiente: la iglesia tiene que salir del mundo para que Israel vuelva a entrar al campo a jugar en lugar del Barcelona. Entonces es importante que los judíos vuelvan, por eso dice Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, 3 capítulos de Romanos dedicados a explicarnos que Dios no ha terminado con los judíos. Están en la banca, ahí está el Chicharito en la banca todavía. Y después le dan su chance, ¿verdad?, para que meta el gol y pase el Real Madrid, ¿verdad?, a la liga. Entonces ¿cómo que hay? Cuando los judíos, ¿verdad?, salgamos nosotros, la banca, que están en la banca, van a entrar al partido y entonces será predicado el Evangelio eterno y Dios escogerá 144,000 judíos que pueden ser colombianos, porque hay judíos colombianos sin que tú lo sepas, hay judíos mexicanos, hay judíos etíopes, hay judíos franceses. Repito, las 10 tribus se perdieron y fueron dispersas por todo el mundo y hay cantidad de judíos que no saben que son judíos. Y Dios va a levantar de todas las naciones, va a ser el último ejército de Dios. Entonces significa que Israel vuelve otra vez a entrar al campo, al escenario, y ahora le toca a Israel la evangelización última del mundo. ¿Hay alguna información genética que pueda determinar que una persona sea homosexual o lesbiana? Si hubiera algún gen que determinara eso, entonces no habría ninguna responsabilidad y la Biblia sería mentirosa. Porque entonces yo no tendría ninguna base para poder condenar a una persona que ha escogido ser mujer y es hombre, o a un hombre que ha escogido ser hombre y es mujer. Entonces no hay ningún gen absolutamente que demuestre eso. Esto es una aberración completa que han tratado de usar para justificar precisamente un pecado de homosexualidad o de lesbianismo. Quiero decirles que de acuerdo al doctor James Dobson, que es un psiquiatra, psicólogo norteamericano cristiano en Los Ángeles, de acuerdo a sus investigaciones, la mayor parte de los homosexuales vienen de hogares de matriarcado, donde en el hogar no había una figura masculina como el patrón. Era la mamá la que mandaba y la que daba las órdenes, donde el papá perdió completamente toda la autoridad y la mujer tomó la autoridad. El niño varón necesita un patrón de un hombre. Esto es indispensable para su crecimiento y salud psíquica normal y espiritual. Entonces, la mayor parte de ellos han sido de estos hogares, y otra parte, dice el doctor Dawson, la mayor parte también de los homosexuales, casi un 50 y 50%, han sido personas abusadas en su infancia o en su juventud sexualmente. Hay muchachas que desgraciadamente tienen una experiencia sexual antes de casarse a los 14, 15 y 6 años de edad, y fue horrible esa experiencia,
y entonces agarran un odio inconsciente contra los varones, y en ese momento Satanás te manda una señora, véngase para acá mi nena, aquí te cuido yo, etcétera, etcétera, y sin que se den cuenta comienzan a desarrollar un amor hacia las mujeres y un odio hacia los varones. Y cuando se dan cuenta ya cayeron en la trampa de Satanás, y no son lesbianas porque hayan nacido, sino porque están lastimadas emocional y psíquicamente. Lo mismo con los varones. Muchachos, que mi esposo y yo a todos los homosexuales y los que tenemos en la iglesia, porque tenemos muchos y los aceptamos. Pero les decimos, los aceptamos porque la iglesia es un hospital. Pero ustedes tienen que cambiar su conducta y echarle ganas y discipularse y confesar su pecado. Y si a los 6 meses o 1 año no han cambiado, no los mandamos a un campamento de jóvenes. Ni que enseñen la escuela dominical, ¿verdad? Tampoco. Tienen que pasar 4 o 5 años, ¿verdad? Para que podamos realmente ver que hay fruto. Decía David Wilkerson, un grande hombre de Dios que fundó los Teen Challenge, el desafío de la juventud, los centros de rehabilitación más grandes cristianos del mundo. Él el pastor en Times Square de la iglesia pentecostal Asambleas de Dios. Y decía David Wilkerson que de todas las personas que ha conocido, heroinómanos, cocainómanos, marihuanos, etcétera, etcétera, el homosexual es la persona más difícil de rehabilitar, pasando los 25 años de edad. Antes de los 25 no están tan lastimados y hay mucha oportunidad de salvarlos, pero ya a los 30, 40, si siguen practicando eso, es 10 veces más difícil. Bueno, doctor Alducin, ¿es bíblico la doctrina de cubrir los objetos y personas con la sangre de Cristo? No. Ejemplo, yo cubro con la sangre de Cristo mi casa. ¿En qué Biblia está eso? Ni en los mormones está eso tampoco, ¿verdad? Yo creo que ni en el Corán está eso. Esas son costumbres y tradiciones que hemos inventado. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida. Cuando Jesús derrama su sangre, ¿qué derramó? Su vida, porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando tenemos a Cristo entre nosotros, ¿a quién tenemos? La vida de Cristo. Y cuando decimos, la sangre de Cristo me cubre, ya estoy cubierto, porque lo tengo a Él dentro de mí. Entonces no necesito que te cure la sangre de Cristo, porque no aparece, ya fuimos rociados con la sangre de Cristo, dice 1 Pedro, cuando recibimos a Cristo dentro de nosotros, y fue su sangre la que nos dio la vida, porque es la vida la que está en la sangre. Como tampoco ya hay que ungir mi coche cuando compro un carro, mi casa, para que no entren los demonios, porque todas esas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora es la oración, tengo mi casa, mi coche, mi motocicleta. Padre, te encargo mi casa, reprendemos todo espíritu de aquí. Esta casa es usada para la gloria de Dios, mi carro es para la gloria de Dios. Guárdanos de choques, de accidentes. Pero estar ungiendo las cosas perteneció al Antiguo Testamento, porque el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. La única parte que se usa el aceite en el Nuevo Testamento es en Santiago 5. Unjan a los enfermos. Y los líderes y la oración de fe salvará al enfermo. Pero estar ungiendo y bajo la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, son frases que hemos acuñado, ¿verdad? Y queremos, yo entiendo lo que quieren decir, ¿verdad? Te cubro bajo la sangre de Cristo, o sea que estoy diciéndole a mi hijo, ¿verdad? Que el Señor te proteja, pero si mi hijo se porta mal, ni la sangre de Cristo lo va a cubrir. Entonces no es mágico esto. Casi es como el agua bendita. Si el alma está en la sangre, donar órganos y transfusiones de sangre es un error. No, absolutamente. Este es el error de los testigos de Jehová. Como ellos saben que el alma está en la sangre, evitan las transfusiones y prefieren morir a que les transfundan sangre. Han sido demandados por la ley en Estados Unidos los testigos de Jehová por eso. Porque cuando se necesita una transfusión de sangre no la hacen. Entonces es imposible que digamos, ¿verdad?, que va a ir el alma ahí transfundida, porque no es correcto eso. Cuando Dios sopla sobre Adán el soplo de vida, se trataba del Espíritu Santo que después de la caída por el pecado se separó y trajo muerte espiritual. Así es, efectivamente. Antes de la caída, ¿qué tipo de espíritu había en Adán? No, o sea, antes de la caída el ser humano fue habitado por Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu se movió sobre la faz de las aguas, versículo 2 del Génesis. Y después de la caída, el Espíritu Santo se sale de Adán y el ser humano queda dependiendo no solamente empíricamente de sus 5 sentidos, que son las ventanas del alma. Mis ojos, mis oídos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, etcétera, etcétera. Y dependemos de eso. Y por eso muchos ateos dicen, yo no creo lo que no veo, ni lo que no oigo, ni lo que no toco, ni lo que no huelo. ¿Verdad? O sea, si está fuera de mis 5 sentidos, no lo creo. Y eso es absurdo, ¿no?
porque tampoco